El maná era diario. Se recogía muy temprano en la mañana. Cada uno recogía según su necesidad y se recogía por familias. Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en nuestras vidas. Conduce Carlos Ríos. Toma tu agenda devocional Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Lucas 3, del 23 al 38. Estos pasajes nos aportan aún más evidencias de lo perfecto y maravilloso del plan de Dios. Léelos y da gracias a Dios por usar a cada uno de esos personajes para que hoy puedas disfrutar de la salvación. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Al final de cada semana encontrarás las respuestas en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Estamos estudiando acerca de los reyes de Israel y hoy vamos a terminar la vida de Saúl. Yo quisiera que le pusiera especial cuidado al fin de la vida de Saúl, porque el fin de la vida de Saúl es muy triste, y es triste desde un punto de vista. Dios desde un comienzo lo escogió, lo apartó, lo ungió, y acuérdese que en un momento determinado el profeta le dijo: yo venía hoy a confirmar el reino en tu mano, pero por cuanto desobedeciste, Dios se ha levantado otro rey. O sea que aquí tenemos el típico caso de la Biblia, donde no depende de Dios, donde depende 100% de la decisión de nosotros de obedecer y poner por obra la voluntad de Dios. ¿Por qué me llama la atención el final de la vida de Saúl? Primero, porque es muy triste, porque termina muy mal, porque después de que el Señor se apartó de él y le quitó el reinado en su mano y lo desechó para ser rey, podríamos decir que empezó una cadena descendente en su vida, en sus actos, en sus emociones. ¿Y por qué quiero que le pongan mucha atención? Porque yo me encuentro a muchos cristianos en tal estado. Me encuentro a muchos cristianos que después de haber conocido al Señor, haber nacido de nuevo y haber tenido una experiencia muy fuerte con Dios, aún de ser líderes espirituales, de ejercer una pastoral, de ser hombres y mujeres usados por el Espíritu Santo, hoy su vida es una vida decadente, es una vida triste. También quiero que noten en la historia del final del rey Saúl cómo cuando la frustración se apodera del corazón del hombre, empieza a vivir una serie de actos y de emociones en su vida. Y déjeme decirle, no hay nada más triste que la frustración, porque cuando una persona se siente frustrada, empieza a notar que por mucho que hace, que por mucho que quiere, que por mucho que intenta, nada le sale. Y eso desarrolla, esa frustración desarrolla en él irritabilidad, desarrolla en él una serie de actos y de decisiones mal tomadas,
quisiera que le pusiera mucho cuidado a esta historia. Saúl desobedece a Dios. Ustedes saben que Dios le dijo que destruyera todo en Amalek. Él no lo hace. Jura diciendo que él obedeció. Sin embargo, en la confrontación Dios le deja claro que él lo ha desechado para que sea rey sobre Israel. Ahora, desecharlo no quiere decir que le quite el reinado inmediatamente. Desechado es que Dios se levantaría otro hombre y ya estaba escogido, el cual era David. Pero todo el tiempo que queda en la vida y en el reinado de Saúl, lo que marca es como la manera en cómo empieza a tomar decisiones erradas y equivocadas en su vida. Usted es hijo de Dios, usted tiene la palabra de Dios. Y cuando uno, habiendo tenido el privilegio y la bendición de contar con la guía de Dios, la guía del Espíritu Santo y la guía de su palabra, uno empieza a actuar en sus fuerzas, obviamente se va a parecer mucho a la vida de Saúl. Miren, Saúl, a pesar del error que acaba de cometer, acuérdese que en ese tiempo él hace erigir un monumento a su propio nombre, buscando así hacer que su victoria sirva tanto a su soberbia como a su codicia. Y es verdad que él dice: yo he pecado, pero lo mismo dijo Balaán antes de él y Judas después de él. Y aún en esa confesión, el deseo de su corazón no se dirigía hacia el perdón y a la paz de Dios, sino hacia su propia honra delante de los hombres. Mire que él, después de que peca, él le dice estas palabras a Samuel: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Primera de Samuel 15:30. Tremendo. Y podríamos decir que esa fue la pasión de Saúl. Él amaba la alabanza de los hombres. Él aceptaría a toda costa la honra que viene del hombre. Y Samuel lo entrega ahora, obviamente, a que él siga pensando eso. Acuérdese que Dios dice que los entregó a una mente reprobada. Y Samuel vuelve por un momento con él hacia el pueblo, pero luego Samuel lo deja para siempre. Miren, de este modo el juicio de Dios está sobre Saúl. Y dice en el primer libro de Samuel, capítulo 16, que vino un espíritu malo de parte del Señor que viene a atormentarlo. Uno podría decir que este rey con esto empieza a recibir la reprimenda de Dios, pero no, ya le acabo de decir, esto era solo otra etapa de su camino descendente. Aquí podríamos decir lo que Pedro dice, que el marrano volvió al pantano y el perro volvió a su vómito. ¿Qué hizo el espíritu inmundo? Sale para venir y traer otros 7 espíritus peores, dijo Jesús. Y eso es lo que está pasando en la vida de Saúl. Este apaciguamiento del espíritu malo fue más para que vinieran más cosas sobre el corazón de Saúl, ya que el corazón de este rey no fue corregido, no fue arrepentido, sino su amor por el mundo y sus alabanzas, su voluntad propia y su odio por los justos gobernaban su corazón. Y obviamente Dios y su palabra eran muy pocos considerados para él. Pobre Saúl, a este sí que lo podríamos llamar miserable y desventurado. Y este tema es tremendo, porque nos presenta el modo de obrar del hombre, el modo de obrar de un hijo de este mundo, quien sigue adelante en voluntad propia y con desesperado propósito de corazón a tomar a toda costa el mundo como su porción. El hombre que reprende. Miren este versículo cómo me encanta. Proverbios 29:1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Es que la Biblia habla muy claro, hijos de Dios. Miren, si ustedes miran entre los capítulos 18 y 27 del primer libro de Samuel, vemos la vida decadente de Saúl. Vemos que Saúl es solo el curso de un hombre del mundo irritado y decepcionado, el cual mediante la incitación de sus propias concupiscencias se apresura a la destrucción. Igual que dice la Biblia que un caballo se precipita a la batalla. Saúl siente que está perdiendo el mundo, el poder, la gloria que le ha dado su reinado, y eso es todo para él.
Nada le importa, ni el reino ni su propio bien. Él valoró su bienestar solo en la medida en que eso servía al mundo en su corazón y a su honor entre los hombres. Este espíritu malo ahora regresa con otros peores que él. Porque anteriormente se trataba de un espíritu que lo atormentaba. Ahora es un espíritu que irrita sus concupiscencias y es demasiado fuerte. Aún así David le tocara el arpa. Él se había vuelto ahora uno de aquella generación que no oiría la voz de aquellos que buscan a Dios. ¿Se acuerdan aquella canción en 1 Samuel 18:7? Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y esto, en vez de alegrar el corazón, había despertado todas las malas pasiones del alma de Saúl. Se llenó de envidia, de un orgullo herido. Y dice que de ahí en adelante empezó a tramar cosas contra David, a perseguirlo, a tratar de matarlo. Claro, este hombre veía que todos se convertían en sus enemigos. ¿Cómo sería la pasión gobernante de Saúl? Es tan fuerte aún en la muerte, ya que mientras él confiesa que David pronto tendrá todas las cosas que él tiene como rey, y él mismo será puesto en el sepulcro. Aún así él le dice en 1 Samuel 24:21, miren lo que le dice Saúl a David: júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Tremendo esto. Miren, aparte de eso, él vio que David era acepto ante los ojos de todo el pueblo. O sea que él conspiró contra su vida mediante los filisteos. Después lo hizo por medio de su hija. Por último le solicitó a una Jonatán que él sea el verdugo. Pero al fracasar estos, y solo obligándolo a David a salir de la corte y del campamento, él le proclama entonces como un traidor y hará que su pueblo lo trate como un renegado. Miren, vamos redondeando esta historia de Saúl porque es muy triste cómo termina. Tenemos otro ejemplo del mismo esfuerzo desesperado del hombre por la consumación de su pecado. Saúl con la divina de Endor. Allá en el primer libro de Samuel, en el capítulo 28. Miren, el mismo Saúl, si ustedes leen el libro de Samuel, verán que él había proclamado, según la ley de Dios, nadie, ningún adivino ni hechicero podía ser parte del pueblo de Dios. Por eso esta hechicera es buscada en Endor, en un territorio ajeno a Israel, porque él mismo tenía que cumplir el mandato de Dios. Y mire lo que hace este hombre en su desesperación. Termina consultando a una divina, a una hechicera, para que le dé un mensaje de parte de Dios. ¿Usted sabe hasta dónde puede llegar el corazón del hombre cuando está engañado? Por eso, una y otra vez les hemos enseñado a través de este tiempo devocional. Ojo que cuando uno lo que está buscando es una respuesta, de cualquier lado la obtiene. Y uno va buscando el sí por donde quiera que se lo den. Y esto no es así, porque el cristiano tiene que entender que su único filtro es la palabra de Dios. Nada puede pasar por encima de esto. Pero cuando el corazón está malo, cuando el corazón está engañado, cuando el corazón está como el de Saúl, que ya está en el tope de su carnalidad, de su humanidad, en el tope de haber sido abandonado por el favor, la gracia y la misericordia de Dios, mire hasta dónde llega. Y me llama mucho la atención un texto que está en Ezequiel. Pónganle mucho cuidado a este texto. Ezequiel capítulo 14 dice: cualquier hombre de la casa de Israel que hubiera puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniera el profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Mire lo que dice el Señor tan tremendo. Si usted tiene ídolos en su corazón y usted viene al profeta, pues mire, yo me encargaré de que el profeta le hable conforme a sus ídolos. Y eso fue lo que pasó en el caso de Saúl. Miren, el modo de obrar del Señor en este caso. Saúl era un hombre corrupto, en cuyo corazón
y delante de cuyo rostro el mundo se levantaba como su ídolo y piedra de tropiezo. Y debido a esto, el propio Señor responde a él. Él quita completamente el asunto de las manos de la divina. Mire que la divina se sorprende de todo lo que está pasando. Y él presenta a Samuel por un instante, conforme al deseo de Saúl. Pero mire, lo que está pasando es solo el juicio de Dios, porque Dios le está hablando conforme a la multitud de sus ídolos, y solo para hablarle de la venganza, que a las mismas puertas estaba ahora preparada para él, para su casa y para su pueblo. Mire que aquí la divina es desechada, precisamente de hecho como en otros casos, en el caso de Balaán, de Balaac. Así pasó con Saúl. Él había consultado al profeta, pero el profeta, al igual que la divina, habían sido desestimados y decepcionados. ¿Por qué? Él no pudo ir más allá de la palabra del Señor. Ahora Saúl sale contra los circuncisos y sale a pelear conforme al consejo de maldad que ha recibido, pero es solamente para caer ante ellos. Si usted lee el primer libro de Samuel, capítulo 31, aquí es la muerte de Saúl. Pero Saúl no muere la muerte de todos los hombres. Él muere como un necio, traspasado por su propia espada. Sus hijos caen con él. Su ejército es derrotado por los enemigos del Señor. Dice el capítulo 31, verso 6, así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos, su escudero y todos los varones. Porque era el Señor y no los filisteos quien tenía una controversia contra él. El día fue el día del Señor, y en el día del Señor cayó el rey apóstata y su ejército. Dice Ezequiel 32:30, yacen también incircuncisos con los que descienden al sepulcro. Y él llega a este fin, así como otro lo hará y no hay quien le ayude. Así está planteado en la palabra de Dios. Pues bien, ¿qué quiero resaltar del fin de la vida de Saúl? Usted y yo tenemos razón para recordar a Saúl. El Señor, en uno de sus pasajes, dijo que teníamos que recordar a la mujer de Lot, aquella que miró atrás. En él, en este rey Saúl, vemos al hombre de la tierra pereciendo en sus propias corrupciones. En su historia leemos el fin de uno cuyo pensamiento interior fue que su casa habría de continuar para siempre, pero cuyos caminos demostraron su insensatez. Mire lo que dice el Salmo 52:7. He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Yo quisiera hoy llamar la atención con este tiempo devocional de aquellas personas que se han apartado del favor de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Quisiera que usted pensara hoy que muchos están llevando una vida decadente y que tal vez hoy sus vidas y sus decisiones son fruto de la frustración y la desesperación. Este Saúl realmente terminó muy mal. Sus decisiones, su vida, su reinado, no se parecen nada al Saúl lleno del Espíritu Santo, escogido por Dios, apartado para grandes conquistas. Y eso quisiera yo llamar la atención en este tiempo devocional, de aquellos cristianos que algún día brillaron con la unción y la plenitud del Espíritu Santo, pero que se han apartado por el mundo, por las cosas de este mundo, por malas decisiones o por situaciones que algún día vivieron en sus vidas. Hoy tenemos una historia delante de nosotros, un rey que lastimosamente empezó muy bien y terminó muy mal, y un rey que no entendió que el llamado de Dios es para renovarlo día a día, que la vida cristiana es de todos los días, que las disciplinas espirituales son muy importantes en el diario vivir. Mi invitación esta mañana es a que sus ojos estén puestos siempre en el Señor,
porque el hecho de que Dios haya puesto su amor y su misericordia y sus ojos en nosotros y nos hayan escogido y apartado, genera en nosotros un nivel muy alto de responsabilidad, de responder a Dios de acuerdo al llamado que nos ha hecho. Usted tiene un privilegio, usted tiene una bendición. No lo bote a la caneca de la basura. No venda su primogenitura por un plato de lentejas. No le eche sus perlas a los cerdos. Usted es una persona especial, escogida por Dios. Y cuando usted termina amando el mundo y las cosas del mundo, realmente terminamos haciendo esto. Terminamos viviendo la vida de Saúl. Y vamos a terminar en una vida muy triste, demasiado triste. Por eso la Biblia dice que todo lo que está escrito en la Biblia es para que nosotros tomemos ejemplo. Nosotros no tenemos que vivir la vida de Saúl ni terminar como terminó Saúl. Si somos sabios y escuchamos la palabra con sabiduría, yo sé que Dios va a hablar a nuestros corazones. Padre, gracias por esta mañana, por el comenzar de este nuevo día y esta nueva semana. Quiero rogarte que este ejemplo de cómo termina la vida del rey Saúl sea un ejemplo para todos nosotros. De que yo no puedo vivir sin el favor, sin la gracia, sin la bendición y sin el consejo de Dios. Cuando yo me aparto de esto y empiezo a hacerlo en mis fuerzas y en mi humana sabiduría, termino desesperado, lleno de rabia, nada me sale, nada funciona. Voy a terminar irritado y frustrado. Voy a terminar con muy mal fin como el que terminó Saúl. Señor, gracias por este día. Y de verdad tú nos das enseñanzas claras en tu palabra. Que lo que tenemos que aprender a hacer es a ser humildes, a reconocer que somos unos bendecidos y privilegiados, que tú nos hayas escogido y apartado y que no podemos dejar que este mundo y las cosas del mundo nos aparten de ti y de tu palabra. Quiero pedirte que esta mañana llames el corazón de aquellos que están apartados. Quiero pedirte que en esta mañana le hables a aquellos que han abandonado el camino de la verdad. Quiero que esta mañana le hables a aquellos que algún día fueron líderes, se dejaron usar por Dios y hoy están en una vida desesperada como la de Saúl. Padre, solo tú hablas, solo tú convences, solo tú renuevas el corazón. Te encomendamos nuestras vidas, nuestro diario quehacer. Cúbrenos con tu sangre y guárdanos del mal. Líbranos de todo mal, de todo peligro. Úngenos la cabeza con aceite. Bendice nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra salud, nuestro diario vivir. Pastoréanos, guárdanos, Señor, y que esta semana sea una semana de bendición para todos nosotros. Nos encomendamos a ti y a tu palabra y pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Y yo los espero mañana para que sigamos hablando del segundo rey de Israel, del rey David. Esta noche tenemos nuestro tiempo de varones y nuestro tiempo de vigilia. Los esperamos. Bendiciones para todos. ¿Quieres enterarte de nuestros temas, reuniones y devocionales? Suscríbete a nuestro canal de YouTube Devocional Maná y da clic en la campanita de cualquiera de nuestros videos para activar el recordatorio. Todos los lunes a las 7 p.m. compartimos un tiempo con los varones que quieren conocer y acercarse más a Dios. Conéctate con nosotros por nuestro canal de YouTube Devocional Maná. ¿Quisieras hablar con Dios en vivo? Todos los lunes a las 8 p.m. tenemos un tiempo en el que hablamos con Dios directamente. Compartimos testimonios, peticiones y temas. Conéctate todos los lunes a Hablando con Dios en vivo, solo por nuestro canal de YouTube Devocional Maná a las 8 p.m.